Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias al Señor porque nos da esta gloriosa oportunidad de poder llegar hasta la casa de oración. Gracias al Señor por todos ustedes que vinieron el día de hoy y a los hermanos que están conectados en nuestro canal. Es un momento especial que tenemos, que Dios nos da. Y quiero decir alguna cosita antes de iniciar con la cena. Quiero recordarle a los hermanos en la iglesia a través del canal, cuiden sus niños. Este es el mes también es el mes de la Biblia, porque el 31 de octubre fue cuando Martín Lutero fijó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg, y entonces de ahí se ha tomado como el mes de la Biblia. Y las iglesias nuestras, pues se hace un agasajo, se hacen muchas cosas alusivas a la transformación que da la palabra de Dios. Pero también lo han tomado los satanistas para trabajar. He leído artículos de ellos que dicen que lo que ellos no hacen todo el año para dañar a la humanidad, lo hacen con los niños y con los padres en el mes de octubre, y específicamente el día 31. Entonces, parece una fiesta de niños, de inocencia, y los niños quieren vestirse de Batman, de algunos de cosas diabólicas. Y este año he visto que ni la televisión no estaba haciendo mucha propaganda, pero el diablo encuentra instrumentos gratuitos para hacer propaganda. Nosotros no permitamos, hermanos, que nuestros niños se involucren en eso. Cuidemos a nuestros niños, oremos por ellos. He tenido en estos días, como pastor, la experiencia de ayudar a algunos hermanos que han tenido ataques satánicos en este mes. De otras iglesias, incluso no de la iglesia nuestra, me han llamado para orar por niños que en los colegios, un colegio, una maestra ha trabajado con 2 niños y se descubrió porque los llevaron a la misma clínica aquí en Barranquilla, y se descubrió que los han tenido que llevar por psicólogos, por psiquiatras, los han tenido en psiquiatría, y todo salió de una conversación que una maestra dijo, y que estaba hablándole a unos niños de segundo de primaria, 7, 8 añitos, y estaba hablándoles acerca de lo que es la muerte cerebral. No tiene razón de ser, pero Satanás, como yo decía ahorita antes, tiene sus instrumentos que gratuitamente le hacen la propaganda. Ojo con sus hijos, y supuestamente es un colegio, entre comillas, que tienen prácticas, no son cristianos, sino que tienen prácticas, son simpatizantes a las cosas cristianas, pero Satanás ahí se incuba. Precisamente vamos a hablar hoy de esa iglesia que nos toca el mensaje, de lo que la iglesia tiene que estar despertando, porque estamos dormidos, hermanos. Ojo con sus hijos, que hay tantas trampas del enemigo que se meten sutilmente y nosotros no lo entendemos. Bueno, eso es algo que quería advertir, pero vamos a continuar con, probablemente hoy no vamos a poder desarrollar todo el tema que traigo. Cuando uno está estudiando, me abre tantas cosas, hermano, y una cosa que doy gracias al Señor, que al fin esta semana yo pude abrir mis libros, que los amo tanto. Tengo muchísimos libros y tenía esos libros guardados que hace rato leía con una lupa, pero di gracias a Dios que en esta semana pude leer un comentario gordo que tengo, y pude leer, y yo le dije, Señor, gracias. Entonces eso es importante, pero hoy nos reúne recordar la cena del Señor, hermano, y es precioso para nosotros el saber que Dios nos ha dado esa esperanza viva de gloria, viva de la eternidad.
esperanza que no duerme, que no se marchita, que no se cambia, que no se corrompe en nosotros. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección, que confirma la resurrección nuestra y que nos da esa esperanza de un día ser levantados contigo. Gracias, Señor. Vamos a participar de la cena del Señor y queremos, oh Dios, que tú nos hables hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles brevemente acerca de esa esperanza de la vida eterna que tenemos. Y voy a pedir al hermano Eric que me ayude leyendo, y ustedes abran su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 6. Para encontrar algunos motivos que Dios nos da para nosotros guardar esa esperanza. El hermano Eri puede leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Doy gracias a Dios en esta mañana, hermanos, y usted también debe dar gracias a Dios, porque Dios el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y comprarnos con su sangre, para declararnos santos, limpios delante de Él, para declararnos hijos de Dios. Y es por ese sacrificio. Si Cristo Jesús no hubiese muerto, nosotros no pudiéramos contar con esa esperanza. El versículo 3 dice que le demos la alabanza y la gloria al Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo, que muriera en la cruz, que Él lo levantó de los muertos para certificar nuestra resurrección cuando venga el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es glorioso saberlo y nosotros tener esa seguridad, que así como Cristo murió, nosotros también moriremos, pero que resucitaremos como Jesús resucitó y tenemos esa expectativa de gloria que iremos a la vida eterna. El versículo 4 dice que sabemos que tenemos una herencia que Dios por la muerte de Cristo nos la dio, que es incorruptible, que es incontaminable, que no se marchita, que nos está reservada para que la veamos allá en el cielo. Cuando estemos en el cielo, por esa muerte de Cristo nos garantizó esa herencia. Y lo que tú y yo hacemos, aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo y seguimos normal, pecando y todas las cosas, pero hemos sido santificados por el Señor, lavados por la sangre de Cristo, perdonados por Él. Y es más, hechos hijos de Dios y sabemos que vamos para el cielo. El versículo 5 dice, por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, vemos cómo Dios nos protege y nos guarda. Por eso en estos tiempos que yo decía de peligros, de ataques, nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar temblando, sino decirle al enemigo, yo soy un hijo de Dios, sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios, y no me puede tocar, no puede llegarse a mí. ¿Por qué? Porque yo he sido escogido, trasladado al reino de Dios, sentado en los lugares celestiales, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y lo más glorioso, hermanos, el día que lleguemos al cielo,
Veremos con nuestros ojos la salvación. La veremos. Hasta ahora sabemos que somos salvos. Por fe lo creemos. Pero en el cielo estaremos viendo, yo no sé, probablemente cuando uno cree. Yo recuerdo cuando a mí me dio el COVID, que yo oía que decían, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Me hubiera llevado a mí. Todo eso era cada ratico, cada no sé cuántos minutos, sacaban cadáveres. Y yo me tocaba, estoy vivo. Entonces así cuando lleguemos al cielo, ver con nuestros ojos plenamente que somos salvados y todos allí, será una bendición. Por esa esperanza que tenemos de esa vida eterna. Y el apóstol Pedro termina diciendo, así que alegrémonos, gocémonos. El versículo 6 dice, gocémonos con esa esperanza. Es posible que aquí en la tierra tengamos problemas. Y dice, si es posible, por un poco de tiempo tengamos dificultades. Pero recordemos que en el cielo todo se acabará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, con esa esperanza, el apóstol Pablo nos enseña, y el mismo Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos su muerte, su resurrección y su venida aquí en la iglesia. Entonces, hermanos, con esa premisa que les doy hoy, tomemos la cena del Señor si usted ha venido dispuesto. Me da tristeza de hermanos que se le anuncia de la cena del Señor y no solamente pasa aquí, de pronto estoy hablando a través del canal, donde quiera nos están oyendo. Posible que no quieren participar de la cena del Señor porque tienen un pecadillo, porque hay esto. No, hermanos, lo que la Biblia nos dice es que estemos preparados, olvidando todas las cosas y que nos disfrutemos en el Señor. Yo los invito a participar de la cena del Señor, como dice la palabra, que se examine a sí mismo cada uno. Por eso debemos estar cada día confesando nuestros pecados para permanecer en la comunión con Él. Así que invito a los hermanos que están en el canal, las iglesias como la de San Roque, que participan en la cena del Señor con nosotros, y hay otras iglesias, y también a los hermanos que están a través del canal de sus casas. Preparen los elementos y vamos a tomar la cena del Señor. Los invito y vamos a orar después de esta introducción. Padre, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Oh Señor, toda la tierra está llena de la gloria tuya, de tu magnificencia, Señor. Y gracias por esa esperanza viva de gloria, esa esperanza que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, que un día estaremos en la eternidad. Y que sabemos que vamos a tomar la cena contigo allá, cuando estemos en el cielo. Bendícenos ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Y quiero pedirte, Señor, que si hay algún hermano que tiene algún impedimento, trata con él ahora, Señor, que pueda reconciliarse contigo o con lo que sea y participe así de la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Voy a invitar al hermano John Jairo, el hermano Alan, que nos ayuda siempre para repartir los elementos. Y mientras tanto, pueden buscar en sus Biblias 1 Corintios capítulo 11. Y entonces el hermano Eri dice desde dónde va a leer. 1 Corintios capítulo 11, versículos desde el 13 en adelante. Él va a leer. Pero antes vamos a orar por los elementos. Padre, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Están delante de ti estos elementos. Está el pan que simboliza tu cuerpo partido por nosotros. Y está la copa que simboliza el pacto, símbolo de tu pacto en tu sangre, que es derramada por muchos. Bendícelos ahora, Señor, que al tomarlo todos podamos estar de acuerdo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden seguir, hermanos. Ya saben,
toman los elementos y entonces van teniéndola allí. Cuando demos orden, entonces vamos a participar todos de la cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 23, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amados hermanos, aquí presentes, ¿tienen todos el pan? Los hermanos en los diferentes lugares de la iglesia ya tienen el pan. Entonces, recordamos lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Así que el Señor se sentó a la mesa con los 12 y les dijo, dice que oró, bendijo y partió el pan y lo dio a los discípulos y le dijo: comed de ellos todos, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos el pan en memoria del Señor. La Biblia nos continúa diciendo que el Señor Jesús, después de haber cenado, tomó la copa, la dio a sus discípulos y le dijo: bebed de ella todos, que esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado. Hacedlo en memoria de mí. Bebamos la copa, hermanos, en memoria del Señor. Gracias, Señor, por estos elementos y gracias por tu muerte. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de poder adorarte, reconocer, Señor, tu muerte y tu resurrección, y lo más glorioso, Dios, que te esperamos a ti, con esa esperanza de la vida eterna. Bendícenos ahora, oh Dios, y haz que este acto sagrado, en obediencia a ti, resulte para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Mientras los hermanos recolectan las copitas,
Vamos a cantar, que tenemos hermano Dani. Del vivo pan he de comer, del agua viva he de beber. La sangre de Cristo lavó mi corazón. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Acude a la sangre que en ella hay salvación. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Acude a la sangre que en ella hay salvación. Gloria a la sangre de mi Señor. Ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Señor. Ella es la que lava al pecador. Si Cristo me guarda, no tengo que temer. Corona preciosa me espera junto a Él. Si Cristo me guarda, no tengo que temer. Corona preciosa me espera junto a Él. Gloria a la sangre de mi Señor. Ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Señor. Ella es la que lava al pecador. El vivo pan he de comer, el agua viva he de beber. Sé Cristo que así no tendré sed jamás. Su sed no volverá, no, nunca volverá. Su sed no volverá, no, nunca volverá. Y dice Cristo que así no tendré sed jamás. Amén. Amén. Voy a pedirle a los maestros que salgan con sus alumnos a las clases y nosotros nos quedamos para el estudio de la palabra del Señor. El tema que les quiero presentar hoy lo he titulado La iglesia que Dios levantará. Ese es el tema que tenemos, ahí lo tienen en su diapositiva. La iglesia que Dios levantará. Y el pasaje, hay varios pasajes, pero uno que quiero leer es el de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 12 y 13, que nos da ese enfoque. Oremos antes. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Habla tú, Señor, a este pueblo hoy, que no hable yo. Líbrame de palabras confusas, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la verdad de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Pero recuérdense que estaba hablando todos estos domingos acerca de las señales que se han dado a través de los profetas, a través de los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo, que en este caso es quien nos ha estado dando las últimas señales. Y hablamos que la iglesia, el domingo
Este domingo que pasó, hablábamos de la señal que decía, voy a buscar este pasaje en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Eso no aparece en su diapositiva porque es una aclaración, ya que recibí una llamada de uno de nuestros seguidores en el canal. Parece que no entendió, porque yo que dije que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación, pero que también que dije que va a estar con el anticristo. No, vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que dice el hermano Venancio. Y vamos a leerlo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 y 8, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces creo que ahí fue la parte, y estoy aclarándole a la hermana que llamó a través del canal, diciendo que aclarara eso. La iglesia en ningún momento, y así lo dije, va a estar en la tribulación. Hay tres posiciones, algunos que dicen que son los amilianistas, somos nosotros, que es antes de la tribulación, somos nosotros. Hay los en medio, no recuerdo ahora el nombre, que están en medio de la tribulación y otros post la tribulación. Nosotros no estamos ni en medio ni después, nosotros estamos antes. Porque es que mire, el versículo dice, porque recuérdense que les dije que había un problema en la iglesia de Tesalónica. Les dije que era una iglesia joven, que eran nuevos, y cualquiera venía y enseñaba una cosa y otra. El apóstol Pablo la fundó y tuvo que irse y pasar por varias situaciones, que llegó hasta Atenas, porque lo veían persiguiendo para matarlo y no pudo doctrinar bien la iglesia. Entonces había alguien que se había metido y dijo, no, ya el Señor vino y ustedes se quedaron. Y ellos estaban confundidos por esa situación. No decían, yo recibí de Dios. Y hasta mencioné que hay una iglesia que se apellidó Berea hace unos años y dijo que el Señor venía a tal fecha. Eso no lo podemos decir. Lo que podemos decir es lo que dice la Biblia, que dice que ya está en acción. Y eso es lo que yo quise decir. Ya está en acción ese misterio. Mire, la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo que hay muchos anticristos. Toda persona que se opone al Evangelio y esos que se camuflan en la iglesia para dividir, que van metiendo cuentos, que van hablando, esos son anticristos, dice la Biblia. O sea, del espíritu de anticristo. Pero el anticristo ya está en acción. En este momento hay algunos pensadores bíblicos que hasta dicen y dan a unos que están dando nombre. Y le voy a dar unos datos que los escuché por las noticias, pero yo no puedo dar seguridad de eso. Dicen que Hader Kushner, dice Kirchner, se dice en hebreo, es descendiente de los judíos y es el yerno de Donald Trump. Hay muchas cosas y datos que si ustedes buscan en internet las encuentran. Una de las que puedo decir, que no me comprometen, es que él antes ha dicho que él era anticristo. Después, él vive en Estados Unidos, es yerno de Donald Trump. Él tiene un edificio que está marcado con el 666. ¿Casualidad o causalidad? Segundo, dicen las noticias que, ¿se acuerdan que en el primer periodo de Donald Trump fue cuando se le concedió
a Israel que su capital sea Jerusalén. Y eso dicen que fue hecho por él. Y Trump nada más lo que hizo fue sellar y hacerlo. Y Trump es el que está haciendo la paz, pero que detrás está ese hombre. Recuerden que Israel está pensando no en Jesucristo, sino en un Mesías, un Salvador. Y Benjamín Netanyahu está esperanzado en ese hombre que va a dar la paz en el Medio Oriente. Por eso él ha cedido a todas esas cosas. Oigan las noticias para que vean que, dicen algunos, el reloj profético de Dios no se ha parado. Yo digo, el cronograma de Dios no se detiene. Las cosas se van juntando. Entonces lo que digo es, pero la Biblia dice que no va a salir en acción hasta que algo que está en el medio se ha quitado y entonces Él entrará en acción. ¿Quién es? La iglesia. O sea, la iglesia tiene que irse antes. Ahora, lo que sabemos es que Él saldrá de su secreto, está escondido, y hasta llegará a decir que se haga el templo, hasta ahí. Pero es que Él va a estar por 3 años y medio dando la paz. Y después de los 3 años y medio dirá, bueno, no hay más culto aquí ni más nada. Aquí yo soy. Entonces cuando viene el Señor, pero ya la iglesia se ha ido. ¿Quedó claro? La iglesia se ha ido con el Señor, porque entonces la iglesia regresará. Dice Apocalipsis que vi descender del cielo a la iglesia como una novia ataviada. Y recuérdense que desde Apocalipsis capítulo 3 en adelante ya no se habla más de la iglesia, mírenlo, sino se habla de la novia, porque es que la iglesia ya está con Cristo y vendremos. Espero que haya quedado bien claro para poder entrar entonces sí, el tema que nos toca hoy. ¿Quedaron bien? ¿Hay alguna duda? Es que esto, ahora, no podemos decir que de tal mes a tal mes, no lo sabemos. La Biblia nos dice que la hora del día y la hora solamente lo sabe Dios. Y a quien se lo quiere revelar. Y eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo sí sabía y sabe cuál es la hora. Pero Él, nosotros no. Sería una herejía mía decir que va a pasar tantos días y que tal. Lo único es que creo que nosotros, lo que dicen algunos católogos, que somos la última generación porque el Señor está para venir. Hermano, y cuando yo hablo de estas cosas, casi nunca me gusta hablar porque yo no soy tan profundo en este tema. Pero la iglesia está durmiendo. La iglesia está dormida. Está esperando al Señor y está como las 10 vírgenes. La iglesia tiene que despertar. Y hay unos hermanos que, no sé si llamarlos hermanos, pero que están metidos en la iglesia evangélica, pero están trabajando sobre el ecumenismo que vamos a ver hoy. Están trabajando para desviar la iglesia y nos critican a nosotros. Nos dicen, ¿por qué asustar a la gente con estos temas? ¿La gente está asustada por la iglesia? No. ¿Quiénes están haciendo la guerra? ¿De dónde vienen las malas noticias? Vienen de la televisión. Nosotros lo que estamos diciendo es que se está cumpliendo el cronograma de Dios, no estamos asustándonos. Pero el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos, les dijo, insensatos, ustedes miden el tiempo y cuando ven las nubes dice va a llover, cuando se aclara dice no va a llover, pero no saben cuándo viene el Señor. Y a eso tenemos que estar nosotros con los ojos abiertos, como iglesia, despiertos porque estamos esperando al Señor Jesucristo. La iglesia que Dios levantará. Se ha formado muchas cosas y muchos movimientos. Dios levantará a su iglesia a través de su Hijo Jesucristo, quien vino y compró con su sangre. Nos limpió y nos salvó. Pero hay una palabra que ha existido siempre, el diablo siempre, cuando Dios nos da la palabra de salvación, el diablo enseguida tira la palabra de perdición, y es la palabra ecumenismo.
Esa palabra siempre ha estado. Los romanos la utilizaron aplicándola a las tierras que tenían, que todo era común para ellos, pero ahora se le ha aplicado al momento religioso, pero es con el fin de desviar la iglesia del centro de lo que Dios, de lo que el Señor Jesucristo le enseñó. Y Él estuvo aquí enseñando eso, pero el enemigo está enseñando otras cosas. Pero les he hablado del ecumenismo, ustedes no saben qué es. ¿Qué es ecumenismo? Es una palabra, como dije, que viene del latín, que su significado es universal o todo es igual. Y ahora les hago una pregunta, si lo han oído aquí en Colombia. Estoy hablando en Colombia, hermano, Barranquilla, Colombia. ¿Han escuchado aquí la inclusión? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Han oído aquí la igualdad, los derechos, etcétera, etcétera? No digo más para no comprometerme, pero ustedes lo han oído. Y eso es un lenguaje mundial. Eso es universalidad, universal. Como dije, que viene del latín, pero que eso ha venido siempre, pero más o menos alrededor del siglo XVIII fue tomado por algunos guías de la iglesia, pero no la iglesia cristiana evangélica. Y entonces ha vislumbrado más en todo su esplendor en buscar algo que tenga un mismo sentido común para todas las cosas. Y es así como en el siglo XX, yo recuerdo, yo estaba en ese entonces, cuando se hablaba de una sola Biblia. ¿Cuántos conocen la Biblia? La versión popular, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Con los deuterocanónicos, ¿cómo se llama? Dios habla hoy, perdón, se me enredó el cerebro ahí. La Dios habla hoy. Salió primero sin los deuterocanónicos, después salió ya en el siglo XX. Yo estuve en esa reunión en Bogotá, Colombia, con la Sociedad Bíblica. Estábamos más o menos ahí como de 100 y pico de países del mundo y otros conectados, donde se trataba de tener una sola Biblia. Recuerdo que en Colombia, o México, no sé dónde fue, creo que fue en Colombia, sacaron un niño que cantaba una canción que se llamaba La Biblia de Oro, porque era así un color dorado. La Biblia, Dios habla hoy con los deuterocanónicos, que habían sido sacados desde el concilio de Nicea. ¿Y qué se buscaba con ellos? Que fuera una sola Biblia, una sola iglesia, una sola fe, que fuera, que se respetaran las diferencias doctrinales, que son las que establecen la claridad entre la verdad y la mentira, entre el pecado y la santidad, entre el arrepentimiento y continuar, entre la adoración, entre la idolatría y la adoración al Dios justo y único verdadero, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ese es el fin. Ahora, ¿para qué decía se utiliza ese ecumenismo? Porque se trata de que la iglesia regrese al seno en que estuvo engañada para continuar con las tradiciones del mundo, del mundo pagano. Y eso es lo que ha hecho, que ha enredado a la iglesia de hoy. Y hasta el ecumenismo ha tratado de influir en la iglesia, que estamos viendo las cosas materiales y no vemos el contexto espiritual, a tal punto que el ecumenismo ha utilizado este lenguaje, que utiliza un lenguaje bonito que utilizamos nosotros, la iglesia cristiana, como la alabanza, la adoración, gloria a Dios, Dios te bendiga, la gloria sea para Dios, el tiempo de Dios es perfecto.
la misma fe. Y dentro de eso se meten todos los rituales satánicos que están, pero que todos lo aceptemos. La iglesia ha caído en eso. Pero esa no es la iglesia que Dios va a levantar. Como dije antes, el fin de todo es desviar a la iglesia cristiana de la verdad, de lo que enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio y los apóstoles, y siga tras las tradiciones, a tal punto que nosotros podemos ver. Hay algo que leí una vez, un folletico, que decía, hay justos que hacen obras de los injustos y hay injustos que hacen obras de los justos. ¿Cómo está en la iglesia? Los hermanos haciendo las cosas del mundo, viviendo las cosas del mundo, y no hay diferencia porque todos somos igual. Ojo con eso, hermano, que es lo que el enemigo de una forma o de otra está involucrándonos a nosotros como iglesia, y la iglesia está durmiendo. Dios, el tiempo se nos está yendo, pero vamos a ver cómo corremos. Eso es la introducción. El primer punto de nuestro bosquejo se titula Los miembros de la iglesia que Jesús llevará al cielo. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia que el Señor viene a buscar? Toda la gente dice que están listas para irse con Él. Mire, si usted nota en el mundo secular, toda la gente está mirando lo que está pasando con la economía, con el hambre que está dicha. Usted lo oye a cualquiera. Y cuando saben que uno es cristiano le preguntan, ¿será que esas son las profecías? ¿Será que ese es el apocalipsis que se está cumpliendo? Todo el mundo está esperando que el Señor viene. Y la Biblia nos ha dejado pautas para nosotros como cristianos saber que sí son cosas que se están cumpliendo del cronograma de Dios, pero que el Señor viene a buscar una iglesia. Y vamos a ver unas pocas características, pues no puedo decirlo todo en esta mañana. Juan 1, 12 y 13. Leamos el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo primero que dice es que hay que renacer de nuevo. Hay que tener un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Pero yo no entiendo eso. Dijo Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces lo que dice el versículo 12 es que a todos los que creen en Él y le recibieron, les dio potestad de llamarse, dice, ser hechos hijos de Dios. Pero toda la gente dice en el corrillo, vemos, no, yo soy un hijo de Dios. Y hay personas que no reciben al Señor Jesucristo por algunas circunstancias, saben que es la verdad, saben el testimonio de la iglesia, pero no se atreven a recibir al Señor por algún prejuicio. Más sin embargo, dicen, yo me voy para el cielo y yo soy salvo. Pero eso no es la verdad. Miremos lo que dice el versículo 13 de Juan capítulo 1. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, los cuales, o sea, los que reciben a Cristo nacen de nuevo, porque les da a Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales que reciben a Cristo no nacen del resultado de una pasión humana, de una iniciativa de sexo desenfrenado o normal, pues proviene de Dios. Así que nos convertimos nosotros en miembros de la familia de Dios, estamos listos para ir al cielo porque Él nos transforma. Entonces, el primer punto para contarnos entre los miembros que van a ser levantados por el Señor es recibir a Cristo como Salvador. Y hay personas que están a su alrededor y usted los oye y le dice que descanse en paz. ¿Sí? ¿O lo han oído? ¿Lo han visto por la televisión? Sí. Después unos responsos y ya está en el cielo. Otros dicen,
desde el cielo me está ayudando, me está iluminando. Pero no recibieron a Cristo. Hermano, tú puedes estar en la iglesia, aquí en la iglesia Berea, los que están en el canal que nos están viendo. Pero si tú no recibes a Cristo en tu corazón, no vas a ir al cielo. Posible que tú vengas a la iglesia. Posible que tú diezmes bastante, que ofrendes bastante, que trabajes por la obra del Señor. Eso está bien. Pero tiene que Jesucristo entrar a tu vida, a tu corazón, que tú tomes una decisión. ¿Sabes? Conozco un movimiento que está dentro de la iglesia evangélica. Y voy a decir una perlita nada más. Viene de México. No me acuerdo cómo es que le llaman. Y nos critican a nosotros y dicen que nosotros con esa oración de fe. Pero es la manera. Puede haber otros métodos en que tú y yo entendemos, expresamos. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Lo interpretamos de invitarlo a que haga una oración de fe diciendo que yo recibo al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué dicen ellos? Que lo llenemos de conocimiento de la palabra y sin decirle nada, que no oren, que no vayan a iglesias, que no hablen de pecado, que no hablen de santidad. Eso se llama ecumenismo. Y esa iglesia no la va a levantar Dios, porque va a levantar a aquellos que han nacido de nuevo, que Dios ha puesto su Espíritu Santo en su vida, que les ha cambiado del modo de ser, que no han seguido como unos profesantes. Ahí las iglesias están llenas de profesantes, hermanos, y que dan millones de pesos para la iglesia, pero no han recibido a Cristo como su Salvador. Pasemos al segundo punto. Instrucciones para la iglesia de Dios. Ahora el Señor en esta parte de Mateo se refiere a las cosas, esas características que hemos sido revestidos nosotros para poder servir en la obra del Señor, para ser ejemplos, para que los que no conocen a Cristo, para eso está la iglesia, hermano. La gente no va a conocer de Cristo si tú y yo no le hablamos. Si tú y yo no le hablamos de Cristo a la gente, si no le mostramos testimonio, entonces lo hacen los espiritistas. Ahí veo propagandas, como una que oigo en la emisora Atlántico, dice que los hermanos Cerrato, no sé qué, que si tiene problemas, si se le ha ido su esposa, si se le ha ido lo mal amor y todo eso, venga que en la congregación le ayudamos. Si nosotros no hablamos de Cristo, si no damos testimonio, el diablo lo va a hacer por nosotros. Miremos la letra A de nuestro bosquejo. Dios nos ha puesto a nosotros como la sal de la tierra. Mateo 5:13, hermano Allen. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice, vosotros sois la sal. Se está refiriéndose a la iglesia. Hermanos, si nosotros somos... A ver, yo quiero hacer algo que estaba por decirlo estos días y no lo he hecho. Yo quiero ver las Biblias levantadas así, de todos los que tienen sus Biblias. Por aquí, por este lado. ¿Por qué por este lado? Mire, hay una cantidad que no tienen Biblia. Ni eso hemos podido. Si usted no le ya, pueden bajarla ya. Si eso no pasa, si usted ni a la iglesia trae su Biblia, en la casa menos la lee. ¿Cómo va a ser sal? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde sus cualidades, no sirve para nada, sino para ser botada y hollada. El otro día estuve cerca de un lugar, me estaban contando de un hermano que murió de otra iglesia, y era la crítica y la admiración, porque el pastor de esa iglesia se presentó con una tabla y no tenía Biblia y todo. Y mucha gente se fue y dijo, no, qué bendición si no tiene ni la Biblia. Unos impíos lo entendieron así. Tenga su Biblia, compre su Biblia, lea la Biblia, porque dice que la sal
fue preparada y fuimos llamados por Dios como sal para algunas cosas. Y a mí se me antojan 3 cosas aquí. Lo primero, para dar sabor al mundo. El mundo está sin sabor. ¿Saben ustedes por qué hay consumo de droga en el mundo? Porque el mundo quiere experimentar algo que no siente. El mundo es un mundo sensacional y quiere experimentar algo, quiere sentir algo. Y como no lo siente, se mete a la droga, se mete al alcohol. Después terminan tirándose de un edificio, haciendo cosas. O vemos muchos locos por ahí, andando por la calle. Estaba leyendo el otro día una parte de los japoneses. Se dice que los japoneses son los que mejor vida adquisitiva, poder adquisitivo y de bienestar tienen en el mundo. Porque el Estado se encarga de que a la mínima persona que tiene las mínimas condiciones, como decir los que ganan el mínimo allá, tienen en su casa, su carro, todo. Y hay algo particular. Eso me lo contaba una hermana que vive en Japón, que ella es sola, entonces no tiene servicio, muchachas de servicio ni nada, sino en su oficina trabaja y deja su olla, le echa la yuca, todo para el sancocho, lo que sea para cocinar ahí, lo deja ahí y se va. Media hora o una hora antes, desde ahí en su casa, coge el control, lo oprime y se prende la estufa y comienza a cocinarse. Cuando ella llega está cocido, come y todo. Tienen todo, no le falta nada. A nosotros nos falta todo, que es lo diferente. Ellos tienen todo. ¿Quiénes son más felices? Es la pregunta. Los colombianos, en medio de las necesidades. Porque los japoneses tienen tanto que por eso dice que se suicidan. Hay una isla japonesa donde allá se van a vivir todas las personas que ya están jubilados, que no tienen nada que hacer. Y el que más joven muere de 100 años. Esa es como decía una hermana mía, una vieja mentazón. Allí y están. Entonces se suicidan porque no tienen nada que hacer. Llevémosle la sal a esa gente. Pero aquí hay mucha gente que, porque por lo menos a nosotros aquí en la costa, por nuestra sangre ardiente, nos gozamos en el hambre. Nos gozamos en la necesidad. Pero nosotros como iglesia tenemos la esperanza de que hablaba ahorita, que nos la dio el Señor. Llevémosle. Entonces, llevémosle sabor a la gente que no tiene. También se me antoja otra cualidad que tiene la sal. Es preservar, prevenir, advertir al mundo del rumbo que lleva toda persona que no ha recibido a Cristo desde que nace. Va rumbo al infierno. Y la gente se va tranquila al infierno. Y se mueren y van tranquilos al infierno. Y no saben que lo que dice la palabra en Apocalipsis es que no tendrán paz ni de día ni de noche todos los que son lanzados al lago de fuego. Pero la gente dice, yo recuerdo que una vez una persona me dijo a mí, que la quería mucho, y ya murió en el Señor. Pero ella me decía, bueno, como algunos tenemos que ir al infierno, dijo, a mí no me cuenten eso, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces yo seré uno de esos, pero después recibió a Cristo. Hermano, la gente no sabe lo que es el infierno. Preveámosles, avisémosles, advirtámosles que nosotros somos la sal porque tenemos la palabra de Dios que podemos hablarle a ellos. La tercera cosa que se me ocurre es que tiene para curar sus heridas. Solamente la sal que es Jesucristo puede curar. La gente tiene una herida y mucha gente resentida. Yo conozco a muchos resentidos social, sin razón, sin motivo, sino porque no tengo esta oportunidad, porque no tengo esto. Jesucristo es el único que puede darnos esa paz. ¿Por qué? El anticristo probablemente la va a dar, pero es parcial. Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad,
vendrá destrucción repentina sobre ellos y ninguno escapará. Dije que no íbamos a poder terminar porque estamos comenzando apenas el primer punto y vamos a la letra A. Vamos a la letra B. Somos la luz del mundo. Dice en Mateo 5, versículo 14 al 16. Y vamos a leerlo rápidamente y hasta allí vamos a dejar porque ya van a ser las 12 y no quiero cansarlos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hasta ahí, hasta el 14. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no la podemos esconder. O sea, hemos sido nosotros puestos. Como ahí el Señor, mismo Jesús nos compara para que la gente observe que somos cristianos. Tú y yo hemos sido llamados. Hemos renacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos cambia, que nos da ese nuevo existir. Yo no sé, piensa en ti mismo. ¿Tu vida cambió cuando tú recibiste a Cristo? Y cuando he tenido la experiencia de personas que reciben a Cristo, yo soy un poco agudo y les pregunto, cuando hace la oración de fe, ¿qué sintió? Hay unos que me han dicho, sentí una cosa, un calorcito, bueno, y dicen muchas experiencias. Y hay otros que dicen, no sentí nada. Eso no significa que no haya recibido a Cristo. Pero el momento que nosotros recibimos a Cristo, es que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y comienza a cambiarnos. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, ni se pone una luz. A ver, cuando aquí se va la luz, tengo el ejemplo con mi esposa, ella tiene unas lámparas aquí, y ella la guinda de ahí para que alumbre a todo. Ah, no, pero estamos oscuros, y entonces se mete bajo un almud, o sea, una caja y se cierra ahí. No, se saca para que alumbre a todos los que están en casa. Significa que tú y yo hemos sido puestos. Y estoy haciendo alusión prácticas de nosotros, nuestra familia. Recuerdo una hermana que me decía a mí, lloraba y decía, ¿por qué Dios me puso a mí, me llamó a mí? Porque sufría por sus hermanos, por sus sobrinos, que ninguno quería recibir a Cristo. Pero es que ella daba mal testimonio. Ella no daba buen testimonio. La gente quiere ver esa luz, ese testimonio. Tu familia quiere verte. Tus amigos quieren verte. Tus compañeros de trabajo quieren ver esa luz. Recuerdo que cuando era joven, estábamos estudiando homilética, oímos el testimonio de una de las iglesias nuestras, un lugar, que un 31 de diciembre el pastor dijo, bueno hermanos, quiero que alguien dé un testimonio. Y esto es una historia, esto no fue una anécdota. Y yo quiero que dé testimonio de su trabajo, lo que ha hecho. La hermana se paró y trabajaba en la empresa se llamaba Avianca en ese entonces. Yo doy gracias a Dios porque el 22, 23 ya salí jubilada. 30 años de trabajo y nadie supo que yo era cristiana. Lo que dice es que se pone la luz para que todos alumbren. Estás alumbrando a tu familia. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean la luz que hay en ti. Jesús nos muestra y nos pide 3 cosas que con esto voy a terminar. Dice lo primero que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, que la luz de Dios alumbre. Recuerden ustedes que en Isaías y también en los evangelios dice la palabra de Dios con referencia a la venida de Jesucristo. Y el pueblo que andaba en oscuridad, ¿vio qué? Una luz les iluminó, porque vino Jesucristo.
que tú, Jesucristo, ha llegado a tu vida y que tú alumbres a tus familiares. Personas que son tan mal geniadas, que son amargados. Yo recuerdo que me he encontrado con algunas personas que son tan serios así y le he dicho, sonríe que Dios te ama. Y dice, no, yo sé que Él me ama, y pone la cara más fuerte. Que vean que esa luz sale de tu interior, que tú has cambiado. Esa es la característica de la iglesia que Dios va a levantar. La segunda cosa que pide el Señor es que vean vuestras buenas obras. O sea, vean lo que tú haces. Pero resulta que si nosotros no hacemos buenas obras, no es que las obras nos van a salvar, la gente no puede ver, sino que si yo hago las mismas cosas, como dije antes de ese artículo que leí una vez, que hay impíos que hacen cosas de cristianos, obras de cristianos, y cristianos que hacen las obras de los impíos, y no hay distinción en ello. Yo no sé cuántos aquí se han encontrado con personas que le dicho, pero ¿para qué quiere Dios ser evangélico? Yo recuerdo que una vez había un señor que él era muy afín a las cosas de Dios, le gustaba, simpatizaba, colaboraba. Es más, él me decía a mí, él me decía, el pastorcito, venga acá, ¿qué necesidad tiene la iglesia? Y yo me quedaba así como principio. Yo, no, lo que pasa es que quiero dar una ofrenda. Y yo, bueno, pero lo que usted, no, es una cosa especial. Ah, bueno, vamos a hacer eso, que se daba. Y venía y me llamaba siempre. Yo pasaba por su casa para la iglesia y siempre me llamaba. Me decía alguna cosa. Entonces yo le decía, usted lo que necesita es recibir a Cristo. Un día esto yo le voy a decir, un día me llamó, venga acá, hoy le voy a decir. Lo que pasa es que mi hija está en el Evangelio. Y yo, ese testimonio de ella, ni ella gusta de mí ni yo de ella. Hermano, que no demos ese mal testimonio, sino que la gente quiera saber qué pasa contigo, por qué has cambiado. La tercera cosa es que dice, así glorificarán a tu Dios, el verdadero Dios que está en los cielos. Dejarán de pensar en otras cosas por creer que tú sí tienes el Dios verdadero. Si nosotros dejamos a ver Jesucristo en nuestra vida, la gente va a glorificar el nombre del Señor. Seguimos con la letra C del punto 2. Tiene C y D, pero el próximo domingo terminamos. Espero que el Señor haya hablado, dijo, no todas las características de lo que va a tener esa iglesia, que lo que tiene esa iglesia, que debe tener, que Dios va a levantar. No es que recibe a Cristo y vive su vida porque ya soy salvo. Esa la veo más bien en la iglesia que vamos a ver ya en noviembre. Esa iglesia sensacional, iglesia de sensaciones. Pero no es tan profundo porque faltan muchas cosas. Que Dios los bendiga y los guarde en esta mañana. Y dejamos hasta allí. Y el próximo domingo terminamos lo que nos falta.